Hola compañeros y profe, quiero presentarles el espacio y su organización. Empecemos con una introducción. Cuando hablamos de la organización de un espacio, estamos refiriéndonos a las interrelaciones que existen entre los muros, las columnas, las vigas, el techo, el piso y la función que cumplen en cuanto a la proximidad y la circulación. Ahora, hay dos maneras de organizar los espacios. Una son las relaciones espaciales y la otra son las organizaciones espaciales. Vamos a empezar con relaciones espaciales. En cuanto a las relaciones espaciales, encontramos el espacio interior a otro. Hay cuatro características de esta forma y vamos a hablar de dos por el momento. Una es el espacio más grande que contiene al pequeño. Si se dan cuenta en esta imagen, en el dibujo aparece un espacio, un cuadrado, un cubo más grande con uno en su interior más pequeño. En la foto a mano izquierda aparece una sala, ¿sí? Donde hay un desnivel y donde se ve el sofá y bueno, la zona como de compartir. Y si se dan cuenta, bueno, al hacer este desnivel se crea como esa altitud y se ve el espacio mucho más grande y por ende, pues representa a la perfección esta característica donde un espacio grande contiene uno pequeño y este hace pues, que se pueda ver una organización de espacio interior a otro. La segunda característica está, el espacio menor puede tener la misma forma que el mayor, pero orientado de diferente forma. Entonces, si se dan cuenta, aquí voy a mover esto de acá. En la imagen aparece un cubo donde contiene otro más pequeño, pero este, al tener la misma forma del grande, está direccionado de una forma diferente. Esa es una oficina de Google. Continuemos. Dentro de esas características está la tercera, que es el espacio mayor actúa como campo tridimensional para el volumen que contiene en su interior. Entonces, en el libro explicaban que cuando un espacio grande contiene uno pequeño en su interior, este, desde que permanezca pequeño, puede generar que el espacio mayor haga que se vea tridimensional, pero mientras que este va creciendo y va creciendo, los espacios en medio van a desaparecer y por ende pues ya no se va a ver esa tridimensionalidad. Entonces la imagen que decidí poner fue esta habitación, parecen de dos hermanos, donde ahí está este espacio central que demuestra que son las camas, ¿sí? Pero que sigue habiendo una circulación para ambos escritorios y por ende se ve esa tridimensionalidad. La otra característica está, el espacio interior puede tener otra forma. Entonces, si se dan cuenta, está el cubo, ¿cierto? Y el espacio interior es un cilindro. En este caso, es también una oficina de Google y está el espacio grande, amplio, donde contiene en su interior una oficina para una persona que es ovalada, ¿sí? Y tiene rueditas. Entonces, pues se demuestra que puede estar en su interior algo diferente. Ahora, vamos a hablar de los espacios conexos. Tiene cuatro características, pero vamos a hablar de dos en estos momentos. Dos espacios entrelazan sus volúmenes, cada uno de ellos conserva su identidad y su definición espacial. Quiere decir que dos volúmenes, en este caso la foto que está a mano izquierda, son dos volúmenes diferentes donde al unirse, entrelazarse entre los dos, crean un espacio en común, pero ninguno de los dos pierde esa identidad. Ahora, la otra característica, la zona intermedia puede ser compartida por ambos volúmenes. Si se dan cuenta en la imagen de la maqueta que encontré, se puede ver que hay dos volúmenes
que comparten esa centralidad, ¿sí? Ese espacio común entre ambos. Las otras dos características de los espacios conexos está, la zona de enlace se inserta en uno de los espacios y pasa a ser integrante. Entonces, si se dan cuenta, en la parte izquierda está una casa donde decidieron insertar la forma de una copa. Esta copa, aunque es muy bonita desde el exterior, en el interior hace parte de la composición de la casa, ¿sí? Entonces, pareciera que fuera como una terraza, como si se dan cuenta, al fondo aparece como si fueran unas puertas, entonces pareciera que fuera una terraza. Ese injerto, llamémoslo así, hace parte de la funcionalidad de ese espacio. Ahora, la otra característica, la zona en común mantiene su individualidad y solamente es un volumen para unir los espacios. Entonces acá es una sola estructura donde tiene una conexión entre ambos espacios, ¿sí? Estilo como si fuera un puente, ¿sí? Pero mantiene su individualidad. Entonces puede ser otro espacio, pero es una conexión, una circulación entre los dos. Ahora, hablemos del espacio contiguo. Este también tiene, bueno, esta tiene tres características, hablemos de dos. Una, la continuidad permite identificar los espacios y que estos respondan a sus exigencias funcionales y simbólicas. Quiere decir, esto era algo que hablaba ayer Willy y decía que pueden haber espacios continuos, ¿sí? Pero dependiendo del mobiliario que se use, se pueden identificar si está la sala, la cocina, el comedor, ¿sí? Y de esta manera pueden responder a sus exigencias funcionales o simbólicas y o simbólicas. La otra característica, limitar el acceso visual y físico entre dos espacios contiguos por medio de plano divisor. En este caso, el plano divisor lo muestran como una puerta, ¿sí? Como ese espacio eh, reducido que visualmente y físicamente se reduce. Entonces, en la foto está como si fuera un patio trasero o frontal, porque pues no tiene mayor cerramiento, ¿sí? Y lo que lo divide, aún a pesar de que pareciera que fuera una ventana, la única manera de pasar a ambos espacios es por esa puerta que reduce físicamente y visualmente. Ahora, continuando con el espacio contiguo, estas tres características, plano aislado en un simple volumen espacial. Entonces tenemos un volumen amplio, ¿sí? Un volumen cuadrado rectangular, donde contiene en su interior un volumen completamente separado, ¿sí? De las paredes y está completamente aislado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta en la imagen, aparecen como un estilo de salón, como hagan de cuenta como un espacio de comidas de un centro comercial y la parte donde se está sirviendo al público son los dos volúmenes que están aislados en ese espacio considerablemente grande. Ahora, continuando, la fila de columnas que mantienen continuidad espacial y visual de ambos espacios. Esto también lo tocaba Willy y decía que hay unas columnas que están ubicadas de tal forma en el espacio que pueden mantener esa continuidad espacial y visual sin tener que cortar completamente, sin tener que separar ambos espacios. Ahora, la otra característica, cambio de nivel o articulación superficial. Si se dan cuenta en la imagen, hay, pareciera como la imagen del principio, ¿cierto? Donde hay un cambio de nivel o una articulación superficial y ese cambio de nivel hace que haya un espacio contiguo. ¿Sí? No es completamente plana,
sino que hay un desnivel y hace que haya una distinción de espacios. Ahora, hablemos de los espacios vinculados por otro en común. Son tres características y vamos a hablar de dos. Un tercer espacio que funciona como un intermediario entre dos espacios y puede ser diferente en cuanto a forma y orientación. Entonces, en la imagen, en el dibujo a mano izquierda aparecen dos cubos con un cilindro en el medio que es el espacio en común. Ese tercer espacio funciona como un intermediario entre los dos, pero puede ser diferente. Entonces, en la imagen, en la foto, aparecen como dos espacios completamente lineales, ¿sí? Como firmes en su forma, ¿sí? Y en el centro está el cilindro que hace la conexión entre ambos espacios. Tanto los espacios como sus conexiones pueden tener similitud de forma y tamaño creando una secuencia. Entonces, en la foto que puse a la mano derecha está, está el espacio central, ¿sí? Que es una zona común, pero tiene conexión con los otros tres espacios. Esos tres espacios secundarios, llamémoslo así, tienen similitud de forma y de tamaño y por ende crean una secuencia. Las otras tres características están el espacio intermedio, si es lo suficientemente grande, puede llegar a dominar la relación y organizar alrededor ciertos números de espacios. Entonces, a mano izquierda se dan cuenta que está, yo sé que parece una foto muy futurista, pero sacándonos de ese contexto, todas las formas son circulares, son ovaladas, pero lo que llama la atención es el centro, porque es mucho más grande, a pesar de que tienen la misma forma, es mucho más grande y por ende genera como esa jerarquía, ¿sí? Y por ende puede llegar a dominar la relación entre todos. La forma del espacio intermedio está en función de los espacios en forma y en orientación. Esta imagen me costó encontrarla porque quería demostrar que aunque la forma exterior son parecidas, el interior puede llegar a ser diferente en forma, pero cumpliendo la funcionalidad de conectar esos espacios, ¿cierto? Entonces está en función, aunque sea diferente la forma intermedia, cumple la función de de circulación, de orientación y de forma. Bueno, de forma no, pero sí de circulación, de conexión entre los dos espacios. Ahora, el espacio intermedio asume una forma lineal para enlazar dos espacios lejanos o que carecen de relaciones directas. Entonces, por ejemplo, esta casa me pareció espectacular porque tiene estos dos volúmenes triangulares a lado y lado, pero se conecta con una linealidad y pues ese es como el tercer espacio, ¿cierto? Que conecta de forma lineal. Ahora, vamos a empezar a explicar las organizaciones espaciales. Empecemos con la centralizada. Esta tiene cuatro características y vamos a empezar por dos. Una, dice, composición estable y concentrada con espacios secundarios que se agrupan alrededor de uno central dominante y de mayor tamaño. Entonces, en la primera imagen a mano derecha aparece, bueno, ambas están a mano derecha, pero la de arriba aparece, es un círculo, ¿sí? Tiene forma circular, pero está concentrada en el centro, ¿cierto? Entonces, lo que llama la atención es la centralidad que está funcionando y que por ende llega a ser de mayor tamaño y llega a ser dominante, que es la conexión entre todos los espacios que la rodean. Ahora, como estamos hablando de centralidad, todo parte del centro, ¿sí? Entonces hay una zona común que conecta hacia afuera.
La segunda característica está el espacio central, quien organiza generalmente es de una forma regular. Entonces, en el libro aparecía que hay estas formas, sí, estas formas que aparecen ahí en el dibujito, tienen forma regular, pueden tener dimensiones grandes que ayudan a unificar los espacios secundarios a su alrededor. Entonces, en la foto, por ejemplo, aparece un círculo, una casa en forma de círculo, donde se conecta a través de una escalera en espiral. Tiene una forma regular y y tiene dimensiones grandes. Por ende, ayuda a unificar en sí la estructura y por ende a tener como esos espacios en función de, ¿sí? Ahora, estas otras dos características dice, dependiendo de las exigencias funcionales, el contexto o la relación de los espacios secundarios, estos pueden diferir en forma. Entonces, vámonos a la imagen superficial derecha. Dice, dependiendo de las exigencias funcionales, puede ser no sé exactamente qué estructura sea, qué organización sea, pero dependiendo de la funcionalidad que manejen los espacios, el contexto o la relación entre ellos pueden diferir en forma. Entonces, si se dan cuenta en los dibujos, están las formas, la forma cuadrada, por ejemplo, pero los espacios a su alrededor pueden cambiar de forma dependiendo del por qué y para qué se vayan a usar. En la otra característica está, los espacios secundarios son iguales en función, forma y tamaño. Entonces, en la foto aparece como si fuera una flor, ¿cierto? El centro es diferente a los espacios que la rodean. Las otras son como más cuadradas, puntiagudas, ¿cierto? Pero entonces, esta característica está en que la forma, función y tamaño de los espacios secundarios, que son los que lo rodean, tienen una sim- son parecidos, son iguales, ¿cierto? Tienen una simétrica, como un parecido entre ellos, ¿cierto? Y dice una distribución geométricamente regular y simétrica respecto a dos o más ejes. Entonces, si se dan cuenta, los ejes pueden ser estos de acá, ¿sí? Pero la característica está en que los espacios secundarios están completamente parecidos. En centralizada también encontramos, la forma central no tiene una dirección específica para acercarse. Entonces, si se dan cuenta eh, en las imágenes, en los dibujos está el círculo donde no es claro cuál es la forma de entrar a esa estructura. Eso depende de la organización, el uso de los espacios secundarios que actúan como puntos de entrada. Entonces, la manera de acceso va a depender de eso, de cuál va a ser la organización y cuál va a ser la funcionalidad. En la otra característica está, los esquemas circulatorios pueden ser en bucle, espiral o radial. Por consecuencia, la mayor parte de ellos terminan en el espacio central. Así como hablábamos ahorita de la casa circular, ¿cierto? Que los dos pisos se unen por una espiral, por una escalera en espiral o en bucle, pero siempre va a terminar en el espacio central. Lineales. Esta organización espacial cuenta con cuatro características. ¿Cuatro? Creería que son cuatro. Bueno, en una característica está, es una serie donde hay una interrelación directa en los espacios. Entonces, a mano derecha, bien a mano derecha está la imagen grande donde aparece el eje principal que atraviesa toda la estructura, pero aunque
tenga como a su alrededor estas circulaciones o estas formas curvas, mantiene esa linealidad. A lo largo de esta organización pueden haber espacios de igual forma, tamaño y función, o también de estos espacios que difieren en ello. En ambos casos, los espacios tienen exposición al exterior. Entonces, aquí en el dibujo de abajo aparece una linealidad, un eje, ¿sí? Puede que se repitan las formas, el tamaño, ¿sí? De los espacios de un lado y del otro, o como puede que no. Pero la característica que los une es que primero están conectados con el eje central y que todos los espacios tienen exposición al exterior, ¿sí? Ahora, lineares, bueno, son más características, son 5 características. Vamos con la tercera. Los espacios que sean importantes tanto funcional como simbólicamente pueden ocupar cualquier lugar de la linealidad y se diferencian por sus dimensiones y formas. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta en el dibujo de arriba, superficial, mano derecha, aparecen una linealidad de cuadrados y de círculos. Ahora, si los espacios secundarios son que pueden ser más importantes en cuanto a funcionalidad o simbología, pueden ocupar bien sea el espacio central, los espacios como principal y, ¿cómo lo digo yo? Como al principio y al final, o que pueden estar conectando dos, como, como conectando, ¿cómo les digo yo? Como explicando esta forma, ¿sí? Pueden diferir no únicamente por su funcionalidad, por su simbología, sino también por la forma en la que están. Entonces, para ser un poco más clara, esta imagen de abajo está el eje central, ¿cierto? Y al final, perdón, en la parte más amplia están los círculos, que dice que son 2 suites. Puede que sean los espacios más importantes de esa edificación y llaman la atención por la forma, por la geometría, por la ubicación. Otra característica está, marcan una dirección y una sensación de movimiento. Entonces, esta imagen, si no estoy mal, es la biblioteca Virgilio y está con el eje central, ¿cierto? Hay un eje, pero está rodeada de ambientes de formas circulares, ¿sí? Que dependiendo de su forma, dependiendo de su función, están ubicadas de esa forma. Ahora, si Virgilio Barco, si tenemos presente que esta construcción está hecha de tal forma que en ningún espacio entra la luz del sol directa, pero sí hay iluminación, pues esto puede llevar a que tenga esta ubicación de los espacios y por ende genera como esa forma de, como ese ritmo, ¿sí? Como esa sensación de movimiento. Ahora, vamos a hablar, bueno, seguimos en lineales, la última característica. Esta forma de organización es fácil de adaptar a la topografía de un terreno. Si se dan cuenta, está a mano derecha la muralla china. Ellos construyeron esta muralla y adaptaron como tal esta muralla al movimiento del terreno, a la topografía del terreno. La adaptaron en torno a una extensión de bosque, ¿sí? De montaña. Entonces, volvamos aquí al texto, dice,
Se adapta en torno a una extensión de agua, bosque o gira para el mayor aprovechamiento de asoleación y vistas. Puede ser recta, segmentada o curva. Entonces, volviendo al ejemplo de la muralla china, está la montaña, pero sí, mantuvieron como esa eh, curvatura natural del terreno. Vamos a hablar de las organizaciones espaciales radiales. Esta es diferente a la central. Vamos a ver. Combina elementos de organización lineal y centralizada. Su espacio central es el dominante del cual parten radialmente de organizaciones lineales. Si se acuerdan, ahorita estábamos hablando de centralidad, ¿sí? Que todo va hacia el centro. Ahora, radiales, que del centro se expande hacia afuera, ¿cierto? A mano derecha encontramos la imagen del Arco del Triunfo en París. Este de acá, el central, es el Arco del Triunfo. Aunque tiene una forma cuadrada, bueno, rectangular, aún así el centro es circular y por ende tiene una forma radial, donde todas las calles, carreras y demás parten de ahí, ¿cierto? Y da como esa sensación como de eh, expansión hacia afuera. Al igual que la organización central, tiene formas regulares y actúan como ejes de los brazos lineales. Estos a su vez son iguales en longitud, forma, para mantener la regularidad formal. Al igual que acá, estábamos hablando también de las formas regulares, eh, actúan como ejes de los brazos lineales. Entonces, este es un museo en Holanda donde me pareció muy peculiar la forma que tiene en el centro, ¿sí? Pero como irradia hacia afuera. Eh, Listo. Hablemos de las organizaciones espaciales agrupadas. Me pareció curioso que pude encontrar una imagen muy parecida hacia el ejemplo que mostraba el libro, ¿cierto? Entonces dice el texto, para relacionar los espacios existe la proximidad. Por lo general, es un conjunto de espacios repetidos que hacen uniones o funciones, me parece, me faltó ahí la C, funciones parecidas y comparten un rasgo visual como la forma y la orientación. Entonces, comparten una forma en común, los triangulitos, ¿sí? Y entre eso manejan las circulaciones. O por ejemplo, espacios repetidos, como estos espacios, ¿sí? Que se salen de la linealidad de la circulación, pero están como construidas ahí pegadito, ¿sí? Y tienen formas muy parecidas o prácticamente iguales. Eh, bueno, también pueden haber espacios que difieran en su forma, dimensión y uso, lo que los hace pertenecientes al grupo en su proximidad, un elemento visual como la simetría o un eje cualquiera. Si se dan cuenta en esta imagen de esta ciudad, aparece, bueno, es como lo que decía ayer Willy, que era una visión, o sea, que no está, pero uno en su mente la hace, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí aparece el eje, no aparece el eje, no está construido como tal el eje central, pero uno lo entiende como tal. Y están las construcciones que a pesar de que son diferentes en forma, en dimensión, en tamaño, unas son más alargadas, otras más gorditas, están en función de ese eje, ¿sí? Pueden ser diferentes, pero están en función de ese eje central. Bueno, agrupadas. Estas otras características dice, puede haber agrupación en torno a una entrada o a lo largo del recorrido. Entonces, está el eje central, las agrupaciones
de los volúmenes alrededor, ¿cierto? Y tiene, a ver, agrupación. Así, entonces, hay una agrupación en torno a una entrada, ¿cierto? Así como lo muestran las imágenes. Agrupación a lo largo de un recorrido está el eje central, como en esta de acá, o agrupación en torno a una entrada. Entonces, está todo en conjunto, ¿sí? Y por eso, por ahí entra, aparece la circulación peatonal. En la ausencia de un espacio definido como dominante, la jerarquía la toma un espacio por su tamaño, orientación y forma. Entonces, volvemos al tema del eje central. Está el eje central y la forma dominante, la jerarquía, la lleva el cuadrado en el centro. ¿Por qué? Por su tamaño y por su ubicación, podría ser también, y por su orientación. Otra característica de las agrupadas está, la simetría puede usarse para reforzar y unificar los componentes de la organización y así darle una importancia al espacio. Entonces, vamos a mano derecha. Bueno, en cuanto a la simetría, lo vemos aquí abajito, aparece simetría en forma, ¿cierto? Está el eje central también y se usa para reforzar esas eh, como, como agrupaciones, como formas agrupadas, ¿cierto? Que componen esta organización. Entonces, aquí se ve que está la piscina, está la zona de... ¿Esto qué es? Podría ser como la sala, cocina, comedor, ¿cierto? Y refuerza esa conexión entre espacios. Al igual que en esta de acá, el eje de referencia sería este eje central y aquí sería aquí este de acá. Ahora, la trama. Hablemos de otro tipo de organización espacial. Una trama se crea al unir un esquema regular de puntos, como lo muestran acá en la imagen. Está esta trama de punticos, donde estos son las intersecciones de líneas horizontales y verticales, como aparece acá. Cuando ya se proyectan en 3D, se crea una serie de unidades espacio-modulares. Entonces, en la imagen de los niños están los módulos, sí, todos son iguales, todos tienen la misma organización y por ende proyectan como la luz hacia el otro lado, incluso en el piso. El éxito de una trama es su regularidad y continuidad. Desde que los espacios sean parecidos, sean prácticamente iguales y la continuidad se establezca, ahí hay una trama, un éxito de trama. Establece unos puntos y líneas constantes de referencia situados en el espacio. Entonces, en esta imagen quise ponerla porque mantienen una regularidad, ¿sí? Y una continuidad. Y hay un espacio, un rombo, ¿sí? Mucho más grande, pero que no corta con con la continuidad de esa regularidad. La cortaría si fuera tal vez un círculo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con esos espacios pequeños que lo rodean. La trama suele fijarse por medio del esqueleto estructural de la edificación a base de columnas y vigas. Pueden aparecer como hechos aislados o repeticiones modulares, independientemente de su disposición dentro del campo. Si se perciben como positivos, en segundo lugar, se crearán espacios negativos. Entonces, hagan de cuenta, tienen una estructura donde ustedes cuadraron por medio de columnas y vigas ese, esas zonas llenas, ¿sí? O, sí, llenas, donde los espacios vacíos, pues, se van a formar
por medio de esa construcción. Es decir, estas imágenes, si se dan cuenta, hay unas zonas que son de circulación, ¿cierto? Y otras que son de construcción y por ende en el medio aparece una parte vacía. También se puede ver como negativos y positivos, al igual que en esta de acá. Hay una trama, ¿sí? Que el- la parte llena se creó por medio de columnas y vigas, pero hay otra parte que en medio de esas dos está el vacío. Esa es una trama también. La trama tridimensional se compone de unidades modulares y repetidas. Puede haber sustracción, adición o superposición. En esta estructura, en esta foto, aparece como si puede que hayan vacíos, hayan sustracciones, hayan superposiciones dentro de la misma estructura. Y esto se puede lograr sin necesidad de afectar eh, el uso de los espacios. Ahora, las organizaciones espaciales en otra característica de la trama, dice, puede ser irregular en una o dos direcciones para solucionar necesidades dimensionales o articular zonas espaciales de circulación y espacios de servicio. Es por esto que se crean módulos jerárquicos que se diferencian por su tamaño, proporción y situación. Esto lo que llegué a entender es que hay estructuras que no cumplen como esa formalidad de los espacios. O sea, es decir, hay estructuras, hay construcciones que son completamente cuadradas, rectangulares y se quedan ahí. Hay otras estructuras que no cumplen esas reglas, que pueden ser curvas, que pueden ser onduladas, pueden ser, ¿sí? Entonces, la manera en la que se logra esa circulación en esos espacios es adaptando todo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver una trama de escalera, ¿sí? Que se adapta al espacio interior. O por ejemplo, en esta estructura, no la encontré por fuera, pero da la impresión que es una estructura curva, ondulada, donde hasta el mobiliario o las materas de las plantas son curvas también y mantienen incluso las escaleras, mantienen esa curvatura, esa ondulación, ¿sí? Sin tener que llegar a romper completamente con estructuras lineales o estructuras completamente rígidas. Y bueno, eso es todo. Esta información se sacó del libro de arquitectura, forma de espacio y orden. Y estos son los otros links de donde saqué parte de las imágenes y la información. Y esto es todo. Muchas gracias.